Vamos a exponer a continuación el tema de cálculo de transmisiones flexibles. Dentro de las transmisiones flexibles tenemos básicamente dos tipos: las que se denominan transmisiones por correa y las transmisiones por cadena. Las transmisiones por correa, digamos que obedecen a una estructura como de esta forma, en donde yo tengo pues un eje que le vamos a, o por el cual ingresa la potencia a la máquina, es decir, el eje que se le asocia un motor. Ese eje lo vamos a llamar eje conductor, y un eje que vamos a llamar conducido, que se relaciona con la resistencia o la carga. Entonces la correa pues es básicamente una superficie o un elemento flexible que abraza las poleas asociadas a los ejes, ¿cierto? Y ahí la transmisión de movimiento. Es, digamos, una superficie flexible, que amarra, que abraza a las dos poleas, y existe la transmisión de movimiento, obviamente por la fricción que se genera entre las poleas y la correa. Bien. Esa correa que tenemos ahí es una correa plana, antiguamente muy utilizada, ya es poco utilizada, ¿sí? Dado que las máquinas han aumentado su velocidad y su potencia, digamos que la correa plana no es tan utilizada. Se deja para máquinas de, digamos, velocidad pequeña, ¿no? En donde pues la fricción que genera la correa pues puede o admite, digamos, las potencias que se manejan. Bueno, esas correas planas han ido teniendo una evolución respecto a sus formas geométricas de sus secciones. Aquí está la correa plana. Aquí tenemos entonces una correa de sección redonda, una correa en B, o la que llamamos trapezoidal, muy utilizada, es como la más común, y la correa acanalada, que es como una versión de varias correas en B, digamos, que inciden sobre una polea también acanalada, o la correa sincrónica, que involucra un dentado acá sobre la polea. O sea, la polea ya no es tan polea, sino que es más bien una rueda dentada, ¿cierto?, que engancha, que engrana con el dentado de la correa. Las transmisiones por correa pueden clasificarse según el número de correas que se utilicen, como transmisiones simples cuando utilizo una sola correa, transmisiones dobles cuando utilizo dos correas, o transmisiones múltiples cuando utilizo pues más de 3 correas. Aunque digamos que se recomienda no superar de más de 3 o 4 correas en el diseño de una transmisión por correa, ¿no? Digamos que es por norma de diseño, por norma de un buen diseño, pues tener un número limitado de correas en el movimiento, en el diseño. La transmisión por correa dentada, una transmisión muy importante para el diseño mecatrónico, se utiliza mucho en robótica y sobre todo pues tiene una característica adicional a la que pues normalmente tiene la transmisión más utilizada, que es la transmisión por correa trapezoidal, que es un dentado entre la correa y la polea, y que garantiza sincronismo, ¿no? No hay deslizamiento o corrimiento relativo entre la polea o este eje y este eje, ¿sí? Hay una posición siempre fija entre este eje y este eje, angularmente hablando. Las cadenas pues corresponden a un tipo de transmisión, también se denomina flexible, pero en este caso
El elemento transmisor entre los ejes, conductor y conducido, sigue teniendo, digamos, la misma denominación. Está constituido por una serie de eslabones, ¿cierto?, conectados que forman una cadena. Esa cadena se enrolla o, digamos, acopla con este elemento. Es un piñón de cadena, normalmente en el argot se conoce como un sprocket. Entonces habrá un sprocket conductor, habrá un sprocket conducido, y la cadena entonces por su fabricación y la fabricación del sprocket, pues entonces tiene la capacidad de endentar, ¿no?, de engranar con el sprocket con la cadena y transmitirse así el movimiento. La cadena es una transmisión un poco más robusta, puede resistir mayor tensión, ¿cierto? Se utiliza para potencias grandes. Tiene, digamos, la desventaja con respecto a la transmisión por correa, que es muy ruidosa. La transmisión por cadena implica mucho ruido, entonces es algo a tener en cuenta al momento de uno hacer el diseño. La transmisión por correa normalmente es más silenciosa. Bueno, hay, digamos, algunas formas constructivas, digamos, algo diferentes. Esta pues la conocemos mucho. Esta es la cadena de nuestras bicicletas, muy conocida. Pero esta pues es una transmisión por cadena, pero cadena dentada, diferente, más silenciosa. Esta es una transmisión por cadena silenciosa, ¿sí? Y también que admite mayor velocidad. Las correas están limitadas también por la velocidad que ellas pueden llegar a manejar. Bueno, hay cadenas simples, hay transmisiones por cadenas simples, cadenas dobles, cadenas múltiples. Digamos que la clasificación es completamente similar a la que hacíamos ahorita de las transmisiones por correa. Bueno, la transmisión por correa trapezoidal, que es la que vamos a exponer o la que nos vamos a centrar. La correa trapezoidal consiste en una, digamos, una tira de caucho, normalmente está hecha de caucho, reforzada, entonces se refuerza con fibras metálicas o en algunos casos fibras textiles, le dan resistencia y flexibilidad, resistencia a la tensión, y en algunos casos se recubre con una fibra, una tela, una gutapercha se llama esto, que la protege, digamos, de los ataques químicos o de cortes o de, digamos, ciertos agentes externos que pueden dañar la estructura de la correa. Algunas correas no vienen envueltas, ¿cierto? Vienen desnudas, pero digamos que su constitución sigue siendo la misma. Entonces un alma o un bloque de caucho, ¿cierto? Una sección trapezoidal en caucho reforzada. En algunos casos vienen con un dentado, pero este dentado no implica que sea una correa dentada. Este dentado que vemos acá se utiliza para, o se hace para, que la correa mejore en flexibilidad. Y al ser más flexible, ella garantiza un mejor agarre y un mejor, o abraza mejor las poleas, ¿no? Estos dentados que vemos acá no corresponden, o esto no sería una correa dentada, es básicamente para mejorar la flexibilidad de la correa. Bueno, estos perfiles de correa estos perfiles de correa inicialmente vinieron estandarizados en sistema inglés. En sistema inglés se caracterizaban por letras. El perfil A, el B, el C, el D y el E. Pero estos perfiles, o digamos toda la ingeniería que se utilizó para estandarizar estos perfiles que estaba en sistema inglés, se llevó a una equivalencia métrica, que es la que tenemos aquí abajo. Los perfiles en el estándar inglés se caracterizaban por el ancho de la base del trapecio.
Un perfil A era una correa con un trapecio de media pulgada en su base y 5,16 en su espesor, pero se caracterizaba más por el ancho. El B era de un perfil de 21,32 de pulgada, el C un perfil de 7 octavos de pulgada en su base. Y el D y el E, bueno, aquí estamos mostrando las dimensiones. ¿Cómo se llevó al sistema métrico? Entonces, pues recordemos que media pulgada son 12,7 milímetros, aproximadamente 13 milímetros. Entonces estos perfiles se llevaron a un estándar métrico con la denominación 13C. Entonces la equivalencia en sistema métrico del perfil A es el perfil 13C. Para el perfil B sería el 17C y para el C el 22C y digamos acá lo estamos viendo. Algunas estos otros perfiles se designaban, los perfiles B, se designaban por el número de octavos que tenían la base. Entonces este perfil es un perfil de 3 octavos, era el perfil 3B que tenía 3 octavos de base. Este era el 5B que tenía 5 octavos de base y este era el de una pulgada que correspondía a 8 octavos de base. Bueno, se llevó al perfil, a la forma métrica también convirtiendo la base a milímetros. Aquí era el perfil métrico 9N, en este será el perfil 15N. 5 octavos de pulgada son aproximadamente 15 milímetros. Y aquí 8 octavos de pulgada, que es una pulgada, es aproximadamente igual a 25 milímetros. Entonces así se ha hecho o se hizo, digamos, la adaptación de la normatividad de correas que inicialmente se sacó en sistema inglés para llevarla a sistema métrico. Una correa trapezoidal, por principio, ella trabaja por un efecto de cuña que se forma entre la sección de la correa y la polea. ¿Okay? Digamos que es una norma de diseño el tener uno presente que la correa debe de encajar y acuñarse en la garganta de la polea. Si la correa se va desgastando, obviamente ella va a irse por fricción, digamos, se va desgastando, ella se va metiendo más en la polea. Claro, como mantenimiento, pues tenemos que estar tensionando las correas, ¿no? Cuando hacemos, digamos, labores de mantenimiento en una empresa o en una fábrica. Pero también hay que estar pendiente de cuánto se está metiendo la correa, porque cuando la correa llegue acá, ahí sí comienza a trabajar sobre su parte superior y la correa ya está desgastada y si no se hace un cambio rápido comienza a patinar y la correa se va a encargar de dañar el perfil de la polea. Entonces es algo importante tener presente que el principio de funcionamiento de la correa trapezoidal implica su fricción en los flancos de la correa. Bueno, digamos que vamos a establecer una serie de variables, o más bien de parámetros de diseño. Esto va a definir una geometría de una transmisión flexible. Entonces, estas geometrías, digamos, o la manera como vamos a identificar la geometría a través de estos parámetros y de una serie de ecuaciones o de formulaciones que vamos a hacer a continuación, nos va a permitir seleccionar, hacer el proceso de selección de una transmisión por correo. Entonces nosotros tenemos, bueno, unos ejes, este lo vamos a llamar un eje conductor y un eje conducido. El diámetro 1 será entonces el diámetro de la polea del eje conductor y el diámetro 2 será el diámetro de la polea del eje conducido. Se le asocian unas velocidades angulares
al eje conductor omega 1 y al eje conducido un omega 2. Lo que veamos entonces con el subíndice 1 corresponderá a o referido a el eje conductor, y el subíndice 2 o lo referido con el subíndice 2 está referido a el eje conducido. Entonces habrá un diámetro de un eje conductor y un diámetro de un eje conducido, diámetro 1 y diámetro 2 respectivamente. Vamos a tener una distancia entre centros. Esta distancia entre centros es bien importante. Va a definir mucho de la selección de la correa. Vamos a tener un span, que es esta distancia entre los puntos en donde se hace contacto o se comienza el contacto de la correa con la polea. Es la diferencia entre el span y la distancia entre centros. Va a haber una distancia, una velocidad lineal de la correa. Esto es bien importante. Y vamos a tener un lado tenso y un lado flojo de la correa. Entonces, esto es bien importante de tenerlo presente. Con esa geometría en mente, nosotros digamos que vamos a desarrollar un ejercicio, pero bueno, más que desarrollar el ejercicio, la idea de esta grabación es que este archivo está asociado a una hoja en Excel que yo está cargada en el aula virtual para que ustedes revisen este ejercicio, vean cómo está trabajado en Excel, se revise cómo es el proceso de selección y entonces en la clase del viernes nos vamos a intentar hacer lo mismo con lo que ustedes tienen que desarrollar en sus correspondientes proyectos de fin de curso. Esto nos muestra, o el panorama de este ejercicio nos muestra como lo mínimo que tenemos que tener en cuenta para hacer una selección adecuada de una correa para una transmisión por correa, o hacer un diseño, una selección y una transmisión por correa. Entonces dice así: diseño una transmisión por correa trapezoidal para un molino de martillos que trabaja 8 horas por día. Su fuente de potencia es un motor eléctrico de alto paro, de alto torque y de 25 caballos es el motor, 870 RPM. La velocidad de giro del molino es de 310 RPM o revoluciones por minuto. Bueno. Lo primero que tenemos que identificar es una serie de pasos. El primer paso corresponde a la selección del perfil de la correa. Ese perfil de la correa lo vamos a determinar primero involucrando algo que se llama un factor de servicio. El factor de servicio es un factor que me aumenta o me amplifica la potencia que yo voy a transmitir para obtener lo que denominamos una potencia de diseño. Ese factor de servicio entonces lo vamos a obtener de esta tabla. Esta tabla está extractada del libro de Mott, en donde dependiendo de las características del motor que estamos utilizando y el tipo de máquina que queremos mover o activar con ese motor, escogemos un factor de servicio. Entonces, por ejemplo, aquí están nuestros molinos de martillos y tenemos un motor de alto torque que trabaja entre 6 y trabaja 8 horas por día, entonces estaríamos entre 6 y 15 horas. Estaríamos hablando de un factor de servicio que está en el orden de 1.3. Veamos entonces que el factor de servicio depende de esas características, ¿no? Del tipo de motor que se esté trabajando, del tipo de trabajo que tenga la máquina diariamente y el tipo de máquina que más o menos tengamos. Bueno, con ese factor de servicio y con una potencia de diseño, que sería la potencia de entrada por el factor de servicio, nosotros ingresamos a este nomograma, que vamos a comenzar a trabajar mucho con nomogramas y con esto, y entonces vamos a escoger, dependiendo de la potencia de diseño y
de las RPMs de la polea más rápida. En este caso la polea más rápida va a ser la polea asociada al motor. Entonces observemos que está en el orden de 870 RPMs, la polea más rápida, y la potencia de diseño estaría en el orden como de unos 37 caballos. Entonces observemos que en el punto donde se encuentran esos dos datos, esos dos resultados, nos da, o digamos hay una intersección y se determina un punto que está en un área correspondiente a algún perfil recomendado. En este caso entonces nuestro punto cae acá en esta área y corresponde a un perfil 5B o 5BX. Entonces hemos determinado así el perfil de la correa. Bueno, la relación de transmisión inicial es una relación que las tenemos entre la velocidad angular de la polea conducida sobre la velocidad angular, perdón, de la polea conductora sobre la velocidad angular de la polea conducida. Observemos que esto también se puede ver representado como una relación de diámetros, pero inversa, ¿no? Sería el diámetro de la polea conducida sobre el diámetro de la polea conductora. Se calcula esa relación de transmisión nominal. Hay que determinar el diámetro de la polea más pequeña, en este caso va a ser el diámetro de la polea conductora. ¿Cómo determinamos ese diámetro? ¿A partir de dónde determinamos ese diámetro? Bueno, hay un principio para las correas trapezoidales que nos indica que la velocidad periférica de la correa debe ser o debe estar entre 1000 y 6500 pies por minuto. Digamos que una correa trabajando a menos velocidad corre el riesgo de patinarse o de romperse, y de 6500 tiene el riesgo de vibrar demasiado. Se vuelve, digamos, un problema el tema de vibraciones. Entonces, digamos que la velocidad periférica o esa velocidad lineal que veíamos ahorita en la geometría de la transmisión se calcula con esta fórmula. Esta fórmula es una fórmula que ya está ajustada con las unidades. Aquí con esta fórmula, ingresando el diámetro de la polea conductora en este caso en pulgadas y n en las revoluciones por minuto, n1 nos da un valor de velocidad periférica en pies por minuto que recordemos que debe estar entre 1000 y 6500 pies por minuto. Bueno, con este diámetro de polea conductora vamos con el siguiente paso, que es determinar algo que se denomina la potencia específica. Entonces, si tenemos una polea que trabaja a 870 RPMs, aquí tenemos varios valores de RPMs a las cuales puede trabajar perdón, la polea, y con el diámetro de la polea pequeña, entonces escogemos una potencia por cada correa. Digamos que, supongamos que nos dé este valor. Entonces, mi correa, o por cada correa, yo voy a transmitir del orden de, aquí dependiendo del diámetro que yo escoja y las RPMs que tenga, me dice que yo voy a transmitir alguna cantidad de potencia por cada correa. Digamos que estamos transmitiendo para este caso del orden de 20 a 20, como 20 y 22, como 23 caballos por cada correa que yo utilice. Entonces, de este gráfico estamos obteniendo la potencia que puedo transmitir por cada correa para el perfil escogido. A esa potencia que yo le puedo agregar, que yo tengo por correa, yo la debo
le debo agregar le puedo agregar una potencia. Bueno, pero antes de esto, en el ejercicio que estamos proponiendo, hay que escoger un par de poleas, ¿cierto? Una polea conductora y una polea conducida. Aquí hay que tener presente que debemos trabajar con poleas estándar. Y aquí tenemos una serie de poleas estandarizadas. Entonces vamos a escoger una relación de transmisión, ¿cierto? O un par de poleas que correspondan a a la relación de transmisión más cercana posible que yo requiero. Bueno, este ejercicio lo vamos a mirar entonces con la hoja de Excel para que por favor lo revisen con calma y en clase lo miramos. Con esta gráfica yo le puedo agregar algo más de potencia a la correa, de potencia específica, se llama potencia agregada. Dependiendo de la relación de transmisión que yo tenga, yo puedo agregarle un poquito de potencia. Esto es una cantidad de potencia que se le agrega a la potencia por cada correa. Esto depende de la relación de transmisión. Hay que pasar por esta tabla también para ver cuánto puedo agregarle a la potencia por cada correa. Vamos a determinar la distancia entre centros. La distancia entre centros, entonces, inicialmente debe estar en este intervalo. O de AC, la distancia entre centros debe ser mayor al diámetro de la polea conducida y menor a 3 veces la suma de los diámetros de la polea conducida más la conductora. Debe estar ahí. Digamos que inicialmente uno podría pensar que no tiene digamos, restricción en la distancia entre centros, pero en la práctica eso sí puede darse. Puede ser que las condiciones en las cuales yo esté trabajando no pueda tener una distancia entre centros cualquiera. Entonces, un primer dato o un dato para comenzar a calcular es este, o sea, debe estar en este intervalo que estamos indicando acá. Debo calcular la longitud de la correa. La longitud de la correa es una longitud que se mide o que digamos que se considera que corresponde a ver si lo puedo dibujar acá. Nuestra correa la compramos y ella viene cerradita, ¿sí? Ya viene cerradita. Pero esta longitud que estamos calculando corresponde a una longitud como si yo cortara la correa y la extendiera. ¿Ok? Esta longitud entonces L es la que corresponde a la longitud de la correa, pero no cerrada, sino extendida, ¿no? Como si estuviera cortada. Esa longitud L la vamos a calcular con esta fórmula que tenemos acá, que involucra la distancia entre centros, que ya la tenemos, y los diámetros de la polea conductora y conducida. Bien. Pero resulta que las longitudes de correa están estandarizadas. Entonces, muy seguramente esa longitud de correa que yo obtenga, yo la tenga que ajustar a alguna de estas longitudes que tenemos según el perfil que yo haya escogido, las longitudes estándar. O sea, yo no consigo en el mercado correas de cualquier longitud, solo me venden estas. Entonces yo debo ajustar mi diseño a lo que me ofrece el mercado. Entonces ya observando la longitud de polea, perdón, la longitud de correa que yo acabo de determinar, ¿sí? Y la correa que yo tengo comercialmente, pues entonces debo ajustar mis cálculos a lo que tengo comercialmente. ¿Eso qué implica? Bueno, eso va a implicar que yo debo recalcular mi distancia entre centros, ¿sí? Y con esta fórmula, entonces vemos que es una fórmula que involucra un parámetro que llamamos B, donde B es la longitud de correa, pero ya en este caso sería la longitud de la correa estándar, de la correa comercial. Con esto recalculo entonces mi distancia entre centros.
Bueno, este es un paso muy importante, corresponde a la determinación del ángulo de contacto. El ángulo de contacto es ese ángulo que abraza la correa a las poleas y no debe ser inferior a 90 grados. Si tenemos ángulos de contacto inferiores a ese valor, digamos que la correa nos puede patinar, puede tender a tener deslizamiento. Entonces, aquí tenemos que aplicar esta fórmula para calcular los ángulos de contacto. Muy seguramente la polea que va a tener, digamos, o de la cual yo tengo que vigilar más el ángulo de contacto es de la polea conductora, porque observemos que aquí a 180 menos este término de acá, que me puede dar un valor inferior a 90. Este no, digamos, es una fórmula que aparece ahí, pero en realidad por el lado de la polea conducida no va a ser el problema. El problema va a ser por el lado de la polea conductora. Según el ángulo de contacto, yo tengo que corregir esa potencia que yo tengo por correa. Entonces observemos que dependiendo del ángulo de contacto, va a haber un factor que va a multiplicar la potencia y digamos, si ese ángulo de contacto es inferior a 180 grados, o sea, a partir de 180 grados, comienza a castigar la potencia y a reducirla. Observemos que para 180 grados es donde tengo el factor de 1, o sea, no se corrige la potencia, pero por debajo de 180 grados, pues digamos que comenzamos a tener una disminución de la potencia por correa. Con ángulos inferiores a 90 grados, recordemos que pues ya estamos por debajo de este valor, un 0,64, se ha perdido más del 60% de la capacidad de transmisión de la correa en términos de potencia, entonces por eso es importante el ángulo de contacto. Y por longitud de la correa también debo de corregir, en este caso, ciertos perfiles como este, con unas longitudes de banda, digamos, unas correas largas, pues tengo incluso un aumento de la potencia, ¿no? Estamos en la medida en que yo tengo correas más largas, lo que me está diciendo esta gráfica, pues yo puedo tener un incremento de la potencia por cada correa que yo voy a utilizar. Entonces, después esa potencia que tenemos corregida, multiplicado por, o es la que corresponde a esa potencia inicial por correa, que he corregido con una serie de factores, el de ángulo de contacto y el de longitud, la relaciono con la potencia de diseño. Es decir, esa potencia de diseño la debo dividir entre la potencia corregida y tenemos entonces el número de correas que debo utilizar para una transmisión digamos específica. Entonces este es como el procedimiento que se debe seguir para seleccionar correas en transmisiones por correa y digamos que a partir de él sería como la forma general en la cual nosotros calcularemos nuestras correas en transmisiones trapezoidales. Bueno, ahora vamos a hablar del proceso de selección para una transmisión por cadena. Miremos primero algo más de la constitución de la cadena. La cadena pues está formada por unos eslabones, ¿cierto? Y observemos los eslabones cómo están constituidos. Tenemos unas placas, ¿cierto? Con unos pasadores en los cuales va a haber, digamos, otra construcción acá que encaja o donde encajan unos rodillos con los pasadores y estas placas de acá, unas placas de retención que cierran el conjunto, conformando así entonces nuestra cadena, como la tenemos acá. Bueno, las cadenas se designan por su paso. Ese paso es la distancia, ¿cierto?, que hay entre rodillo y rodillo. Aquí la podemos ver
y está indicado entonces en pulgadas. Observemos que la cadena comercialmente se determina con un número. Una cadena o el número de la cadena, en el número de la cadena la primera cifra corresponde al paso de la cadena en octavos de pulgada. Así que, por ejemplo, una cadena número 25, como esta que tenemos acá, su paso es de 2 octavos de pulgada, o sea, un cuarto. Una cadena número 80, por ejemplo, tiene un paso de 8 octavos de pulgada, o sea, una pulgada. Una cadena más bien grande, ¿sí? Bueno, aquí en esta tabla pues vemos las otras dimensiones de los diferentes elementos que la constituyen. Es una tabla, digamos, para consultarla. Son tablas, digamos, obtenidas del libro de Robert Mott. Y el siguiente número, el 5, va a corresponder, o esta cifra de acá va a corresponder, si es un 0, a una cadena de rodillos. Si es un 5, corresponde a una cadena con un bujecito adicional, le da mejor o la hace más silenciosa. Y si es un 1, corresponde a una cadena estrecha, o sea, corresponde a una solución como la de este caso que tenemos acá. Una cadena muy estrecha. Bueno, digamos que así como había un procedimiento para la selección de correas para transmisión, digamos que va a haber un procedimiento un tanto similar, pero aquí van a haber algunas variantes y digamos que debemos partir de las siguientes condiciones. Primero, el número mínimo de dientes de un sprocket de cadena debe ser de 17. Podemos utilizar números menores siempre y cuando yo tenga velocidades de giro bajas. Que es una velocidad de giro baja, y nos lo están diciendo, son por debajo de 100 revoluciones por minuto. La máxima relación de transmisión de una transmisión por cadena es de 7. Yo puedo utilizar 2 etapas, ¿cierto? 2 etapas de reducción si se requiere una mayor desmultiplicación. La distancia entre centros debe estar entre 30 y 50 pasos de cadena. Ojo con esto. La geometría de las transmisiones por cadena se especifica en pasos de cadena. Entonces aquí el número de pasos de cadena es lo que va a indicar la distancia entre centros. El sprocket más grande, o sea, el sprocket conducido, no debe ser superior a 120 dientes. Y se prefiere el montaje de una transmisión por cadena con su línea de centros horizontal y con el ramal tenso. Va a haber un ramal tenso, un ramal flojo. Debemos tener nuestro ramal tenso en la parte superior para evitar que la cadena se descarrile. Recuerden, el mejor ejemplo es la transmisión de una bicicleta, ¿no? En la bicicleta el ramal tenso, ¿dónde está? Siempre va a estar pues, en la parte superior. Bueno, aquí, digamos, siguiendo como una secuencia similar a la de las correas, yo debo de ingresar a una tabla, en este caso es una tabla, en la cual yo verifico la potencia que yo puedo transmitir con un número de cadena escogido según una velocidad rotacional del sprocket más pequeño, o sea, el sprocket conductor en este caso. Eso es lo que leemos acá en esta fila de acá. Según el número de dientes del sprocket, entonces yo podré transmitir una potencia en caballos, que es la que me está indicando este número. Pero observen que la tabla, digamos que está delimitada, ¿sí? Las regiones de la tabla están delimitadas y aquí me hablan de un tipo A, tipo B y tipo C. Ese tipo A, tipo B y tipo C, ¿a qué corresponde? Corresponde a los tipos de lubricación que yo requiero para una transmisión por cadena. La cadena es exigente en lubricación. Digamos que el caso de una
transmisión por cadena de una bicicleta, pues es un caso, digamos, particular en donde pues la cantidad de potencia que se transmite no es, digamos, representativa y es suficiente con esos lubricantes en aerosol que a veces uno le echa o en algunos casos pues recomienda echarle aceite. Pero una transmisión por cadena de otro dispositivo sí requiere una lubricación y es una lubricación, digamos, estricta. Puede ser lubricación por goteo, esa es la que llaman lubricación tipo A. Puede ser lubricación por sumersión, o sea, aquí tengo un cárter, tengo que entonces diseñar mi transmisión y tener un depósito en donde se va a ingresar el aceite o se va a mantener el aceite y la cadena al funcionar se baña en el aceite y se lubrica. O tengo que tener dispositivos un poco más complicados. Necesito una bomba donde yo pueda bañar con un inyector, estar bañando la cadena permanentemente. Entonces eso corresponde al tipo A, B o C de lubricación de la cadena. Bueno, va a haber entonces unos factores de servicio, así como los veíamos en la transmisión por correa, con la misma, digamos, estructura, tipo de motor, tipo de máquina que estoy trabajando. Tener presente algo importante acá, que la potencia nominal por cadena no se multiplica proporcionalmente con el número de cadenas, o sea, no funciona como era normalmente en las correas, en donde pues digamos que cada correa, si yo quería transmitir una potencia, digamos, superior a la que ella me transmitía, específica, o sea, por cada correa, pues multiplicaba por un número hasta tener ese factor, pero entonces la multiplicación de correas no significa que por cada 2 cadenas yo tengo el doble de potencia, ¿no? Doble capacidad de potencia, ¿no? Tengo un 1.7, 3 cadenas me transmiten 2.5 y 4 me transmiten 3.3 veces, eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, las distancias entre centros y las longitudes se pueden encontrar con estas relaciones. Estos valores son pasos de cadena. La distancia entre centro y la longitud de cadena se da en múltiplos enteros de pasos de cadena. Estas fórmulas que nos están dando acá son las fórmulas que me dan la longitud de la cadena, el número de pasos, el número de eslabones que yo tengo que dirigirme a la ferretería a ir a comprarlos, ¿sí? Según el número de dientes que tenga cada sprocket y la longitud y la distancia entre centros. O si conozco el número de pasos, ¿cierto? La longitud de cadena que tengo en pasos, yo puedo encontrar la distancia entre centros también en pasos de cadena. El diámetro de paso de los sprockets cuando digamos se van a tallar, aunque normalmente es mejor uno comprar los sprockets, no es como tan recomendable ponerse uno a tallar esos sprockets, no tiene sentido y comercialmente no son costosos. Pero entonces en el caso de necesitar requerir el diámetro de paso de los sprockets, se puede encontrar con esta fórmula, donde P es el paso de la cadena y dividido entre el seno de 180 sobre N, donde N es el número de dientes, y sería el diámetro de paso del sprocket. El ángulo de contacto, que para el caso de los sprockets de cadenas debe ser de 120 grados mínimo, y se puede encontrar con estas relaciones. Recordemos entonces que el sprocket crítico va a ser el sprocket de el conductor, ¿no? El conductor es donde puede haber un ángulo inferior a lo que requerimos, que es de 120 grados.